que la tenía cerrada. ¿Para qué ando por Oviedo? He dicho, voy a hacer un directo aquí para los youtubers estos. Oviedo, Asturias, mirad. Y ya me voy aquí ya para el hotel a dormir, que yo soy de los que duerme temprano y voy súper tarde hoy. Aquí tengo a mi hija Ariana, que es la que se encarga de todos los viajes, se encarga ya de llevarme a todos los sitios. Hotel, y Inés y Miriam, claro. Va la empresa en completo. Llevo a la jefa, que es la tesorera, Ariadna, que es la secretaria que se encarga de coger hoteles, viajes, todo, de encargarse de dónde comemos, dónde cenamos, todo. Y la mujer mía, que es la que va pagando, claro. Mirad, aquí hay un muñeco que le faltan los brazos y todo. Este es el centro de Oviedo. Madre mía. Ostras, aún tengo una bicicleta, ¿qué será ese? Estamos en carnavales por lo visto. Es que mañana tengo aquí 2 reuniones y otras cosas familiares. Ya que venía a Oviedo, aproveché el viaje. Pero vamos, rápido me voy para Extremadura, ¿no? Hoy he llegado esta tarde a las 5 y en cuanto que mañana, pasado mañana, nos vamos ya por abajo. El ganado se puede estar, y el lagar que está con el ganado, claro. Madre mía. Pues no hace mucho frío, Dagales. Pues nada, vamos a ver si tiramos para allá, porque esta mañana desde las 6 de la mañana que fui a las vacas a recoger el pastor eléctrico, a meter en un cercado, a dejarle la comida para que el crío no tenga que hacer mucho. Los caballos los tuve que llevar y al mulo allí a otro cercado y un montón de historias. Y luego para acá, 4 horas, casi 5 horas de viaje. Casi 5 horas de coche, que eso no es nada. Y tengo un sueño que no veáis. Yo es que de noche no aguanto. Vamos a pasar aquí por donde está un cantante famoso. Que era, bueno, yo no sabía que era de Oviedo. Oye, que no se ve un alma ni por las calles. Mirad. Tino Casar. Yo no sabía que... ¿Qué pasa, tío? Hay una iglesia que antes hecho, cuando vine para acá había misa y le he dicho, vamos a rezar porque se acabe la guerra y porque llueva. Porque cuando pasan las desgracias, cuando nos acordamos de los dioses. Mira, mira. Es guapa esa bicha, ¿eh? Es una iglesia, no es una catedral, no. Una parroquia de San Juan, La parroquia de San Juan, creo que es. o Basílica de San O Juan. basílica. Es guapa, ¿eh? Mira qué facha tiene. Guapa, guapa, guapa. Guapa, 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 mira. A mí me gustan mucho las iglesias, las catedrales y todo eso. Bueno, y todas las obras que construyeron nuestros antiguos. Pero macho, que fíjate que esta es una ciudad importante y que no se ve para aquí nadie por las calles, ¿eh? Oh, hay un tío sentado ahí. Ese no se mueve. Pues nada, nos vamos al hotel y a dormir, que mañana hay que madrugar, como todos los días.
Es guapa, ¿eh? Unas vidrieras que tiene los cristales que mirar, impresionante. Mira. Pues nada, mañana venimos aquí a unas historias y pasado mañana habrá que irse para allá. Mira, qué guapa es. Lo que pasa es que al lado están los edificios modernos que afean todo. Y ahora aquí hay una ferretería. Vamos a ver las herramientas que hay. ¿Y esto qué será? Las ferreterías son lo mejor que hay. Mira, de momento hay un montón de sidreros aquí echando sidra. ¿Esto es para echar sidra? Ostras, qué de herramienta. Ese bicharraco para allí, para cortarle rama para las cabras, es buenísimo. Madre mía, madre mía. Pues nada, gente, nos vamos para el hotel ya. Saludos para todos, a ver si llegamos. Agarra cámara. Aquí tengo a toda la empresa. A media empresa me he traído para acá. Que nos vemos en las redes, ya sabéis. Así que... ¿Sabéis por qué comprar el mulo? Pronto lo voy a contar, no lo voy a decir todavía. Porque luego todo el mundo me satura. Y no creáis, no hace casi que nada de frío para aquí, ¿eh? Hace más frío allí en la sierra mía que aquí. Bueno, pues... Vamos a ir tirando al hotel, que mañana hay que madrugar. Esta mañana madrugó un montón, tuve que hacer un montón de cosas, estoy súper cansado. La noche es para dormir y el día para trabajar, así que saludos para todos, ¿eh? Dale. Ya sabéis, nos vemos mañana. Mañana os digo dónde voy a estar.